Buenos días, invitamos a todos los socios del Club de Contadores a un evento, un seminario que se realizará el día sábado 28 de junio de 9 a 1 de la tarde en el Hotel Estelar de Miraflores. Queremos hacerle partícipe a todos de este evento que cobra vital importancia para todos, los abogados, contadores, gerentes, administradores y demás empleados o funcionarios encargados de ver el tema laboral. Este evento va a tratar más que nada de hacer llegarle a todo este grupo de profesionales los mecanismos técnicos legales que rigen la inspección laboral hoy en día en nuestro país y darle las herramientas como para que se pueda no solo conocer la normatividad vigente, sino también puedan utilizar de la mejor manera los mecanismos que la ley les provee para poder defender su empresa, su entidad, su institución de posibles sanciones, multas, cierres de locales o otro tipo de sanciones que impone también el Ministerio de Trabajo, ¿no? Actualmente la SUNAFIL. Lo que vamos a tratar en este evento es de hacer un análisis genérico de la norma que rige la función inspectiva y en este caso analizar lo que es en principio la Ley General de Inspección de Trabajo, que está regido por la Ley 28806, que es la norma genérica, la norma base que rige toda función inspectiva. Esta ley también tiene el reglamento, que es el Decreto Supremo 019-2006-TR. Y el Decreto Supremo 002-2007-TR, que establece ciertas medidas para el fortalecimiento del sistema de inspección del trabajo. Adicional a estas normas, se ha dado la Ley 29981 que crea el SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Esta norma no deroga a la Ley 28806, Ley General de Inspección de Trabajo, sino simplemente lo modifica en algunos artículos. Posteriormente vamos a ver en qué artículos han sido modificados y cuáles han sido las normas más trascendentales en esta nueva ley. Viendo la ley, las normas básicas, debemos ver también que hay ciertas generalidades dentro de la norma, ¿no? En principio, conocer y entender a qué se refiere una función inspectiva, ¿no? En qué consiste, a cargo de quién está. La normatividad vigente otorga estas facultades y estas funciones a los inspectores de trabajo, ¿no? Quienes realizan funciones de inspección, funciones no solamente de fiscalización, sino también de asesoramiento técnico dentro de un marco de principios que debe establecer toda función inspectiva. Los inspectores de trabajo tienen una función no solamente sancionadora, sino también orientadora. De lo que se trata no solamente es de poner multas a las infracciones laborales, sino también orientar a las empresas a fin de evitar caer en una infracción pasible de multa. Es decir, la función preventiva hoy en día cobra capital importancia, dado que existe una proliferación de micros y pequeñas empresas, que es lo que en realidad sostiene todo el sistema empresarial. Las micro y pequeñas empresas que generan el 70% de mano de obra, hoy en día muchas veces por desconocimiento incurren en faltas graves
en infracciones laborales que son pasibles de multa y originan que esta microempresa no pueda seguir realizando sus funciones con normalidad, y muchas de ellas ya caen en multas grandes que los ahogan y prácticamente los desaparecen del mercado. De lo que se trata es evitar eso, ¿no? El Ministerio de Trabajo ha tomado conciencia de esto, de que no se trata de imponer multas por imponer, sino también hay que orientar, hay que dar, hay que cumplir una función preventiva sobre todo ello, ¿no? Y en este sentido, de lo que se trata es de que se observen ciertos principios dentro de la función inspectiva, que en primer lugar tenemos un principio por ejemplo, de la legalidad, que no puede sancionarse a ninguna empresa por una falta que no esté expresamente establecido en la norma, en la ley. Muchas veces se ha visto casos en que inspectores de trabajo, abusando su función inspectiva, calificaban como faltas ciertos hechos que en la ley no está catalogado como tal, lo cual constituía un abuso de derecho, y que lamentablemente las empresas, por desconocimiento de la norma, no hacían valer su derecho. El inspector de trabajo iba, daba órdenes en forma verbal, pedía que se hagan ciertas cosas o que se dejen de hacer ciertas cosas en forma verbal, y las empresas acataban simplemente la orden del inspector por desconocimiento de las normas, porque, como vuelvo a repetir, había, no siempre, claro, pero sí había casos en que inspectores daban ciertas órdenes que estaban al margen de la ley. Entonces, de lo que se trata es de que las empresas conozcan bien la norma, sepan bien cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, y en base a ellos sepan defenderse ante una inspección de trabajo. Existe también el principio de primacía de la realidad, que implica que por encima de los documentos priman los hechos. Muchas veces las empresas se defienden con documentos, y en la práctica, en los hechos, suceden otras cosas distintas a lo que dicen los documentos. Entonces el inspector aplica el principio de primacía de la realidad y da preferencia a los hechos antes que los documentos. Caso típico de los trabajadores que están bajo contratos de locación de servicios. Las empresas muchas veces elaboran contratos de locación de servicios, y cuando hay una inspección de trabajo simplemente exhiben el contrato de locación de servicios y señalan de que este trabajador está como locador de servicio, por tanto no tiene derecho a beneficios sociales. Pero si el inspector ve y constata de que este trabajador está dentro de la empresa subordinado, tiene un horario de ingreso, de salida, es decir, una jornada de trabajo, tiene un jefe inmediato, tiene a quien rendir cuentas, es decir, su labor es subordinada, entonces se considera, de acuerdo a ley, que este trabajador no es un locador, sino en realidad este es un trabajador que debe estar en planillas, y obliga a la empresa no solo a ponerle en planillas, sino a entregarle sus boletas de pago y a pagarle todos los beneficios que por ley le corresponden, las CTS, las vacaciones, las gratificaciones, etcétera, etcétera. Entonces, la empresa se ha perjudicado creyendo de que con un simple contrato de locación de servicio iba a evitar el pago de beneficios sociales. Entonces las empresas deben tener conocimiento de que existe este principio de primacía de la realidad, y saber bien a qué trabajadores o a qué personas yo coloco como locador de servicio y a qué personas le coloco como trabajador de la empresa. Cuáles son los requisitos, cómo debe hacerse el contrato, cuáles son los principios que se debe observar y cuáles son los cuidados mínimos que debe tener una empresa para evitar caer en infracciones.
Entonces, esto es lo que se tiene que tener mucho en cuenta al momento de realizar las contrataciones de los trabajadores. También tenemos, por ejemplo, principios de la imparcialidad y la objetividad, en el sentido de que toda sanción o toda acción o todo accionar del empleador debe estar limitado por principios de proporcionalidad. No se trata de que la empresa, si bien tiene la facultad directriz, imponga sanciones o efectúe acciones en forma arbitraria o desproporcional contra el trabajador. Se ha visto casos, por ejemplo, de que hay empresas de que por alguna falta que cometía el trabajador, lo que hacían era imponerle como una multa al trabajador, es decir, una sanción pecuniaria, aplicándosele un descuento a la boleta de pago, lo cual está prohibido por ley. No existe una sanción pecuniaria al trabajador en nuestra legislación laboral vigente. Y obviamente cuando venía una inspección constataban que hay un descuento en el trabajador, en la boleta de pago del trabajador, y imponía una multa a la empresa porque este tipo de sanciones está prohibido. No puedes descontarle al trabajador por alguna falta. Lo que puede hacerse sí es una suspensión de labores sin goce de haber, ¿no? Pero no imponerle una multa al trabajador. Entonces hay ciertas cosas y bueno, en el evento en el mismo vamos a dar varios ejemplos, varios casos en la que las empresas cometen errores y se generan multas del Ministerio de Trabajo. Estas multas muchas veces son fuertes y ahora con la SUNAFIL incluso va a ser mucho más. Anteriormente, con la legislación anterior, es decir, con la Ley General de Inspección de Trabajo, sin la modificatoria, una multa, la máxima multa muy grave, llegaba hasta 20 UITs. Hoy en día, con la nueva ley, con la SUNAFIL, va a llegar a 200 UITs, es decir, es abismalmente diferente, es muy fuerte en las multas. Entonces, eso significa que las empresas tienen que estar muy bien preparadas para una fiscalización laboral. 200 UITs puede desaparecer a cualquier empresa del mercado si es que llega a imponérsele esta multa. Entonces esto reviste capital importancia y de allí la importancia de que todas las empresas estemos bien preparados, capacitados para defendernos ante una inspección. La función inspectiva también tiene ciertas limitaciones. Lo que podría ponerles a modo de ejemplo nada más es de que muchas veces, obviamente, una visita inopinada genera que el inspector de trabajo se constituya a una empresa y sin previa notificación, es decir, vaya de sorpresa a la empresa y constituida a la empresa solicita la exhibición de ciertos documentos, planillas, boletas de pago, recibos, facturas, etcétera, etcétera. Y muchas veces las empresas no están preparadas, obviamente, cuando viene una visita inopinada y no saben cómo afrontar una inspección. Generalmente el jefe de recursos humanos o el encargado de recursos humanos o el contador encargado de la empresa del personal hace declaraciones que involuntariamente perjudican a su empresa o reconocen hechos que involuntariamente perjudican a su empresa. Entonces debemos estar preparados y saber de que ante una visita inspectiva no estamos obligados a entregar inmediatamente toda la documentación o a dar declaraciones inmediatas sobre hechos o sucesos que se den dentro de la empresa. En este caso, la empresa tiene el derecho de solicitar una nueva visita inspectiva. Obviamente, como la visita es inopinada, no siempre
está la persona encargada de atender al inspector de trabajo. Entonces la ley le da la facilidad de solicitar una nueva visita inspectiva. Entonces el inspector señalará una nueva fecha y hora para volver a visitarlos, y ese día sí ya la empresa debe tener toda la documentación al día y debe estar ahí la persona encargada de dar la información, y ya tiene toda la información a la mano y ya está mejor preparado para una visita inspectiva. Muchas veces no resulta conveniente dar todos los datos o dar informaciones o dar declaraciones en forma inmediata ante la primera visita, porque se han dado casos de que después ya no se ha sabido cómo subsanar, y por más que después digas que no, que el encargado en ese momento no tuvo la documentación o dio una declaración errada, que no es así y todo lo demás, eso ya a veces genera que la defensa se complique, porque el Ministerio de Trabajo ya toma en cuenta la primera declaración del encargado de la empresa y va hacia adelante y impone una multa, y al final nos enfrascamos en un procedimiento coactivo de multa que muchas veces se pudo haber evitado con una buena asesoría y teniendo los conocimientos básicos como para afrontar una inspección laboral. Entonces vamos a ver en el seminario también casos así prácticos. De lo que se trata es eso, ver y analizar casos prácticos en los que las empresas incurren en ciertos errores que les genera muchas veces una multa muy grave, ¿no? Bueno, también a modo de resumen podemos ver que el inspector de trabajo tiene facultades, amplias facultades para realizar todas las investigaciones. Puede tomar declaraciones, puede tomar hacer inspecciones oculares a cualquier ámbito de la empresa. No se le puede impedir acceder a áreas de la empresa o a ciertas zonas de la empresa, porque estaríamos restringiendo su derecho y su facultad inspectiva. La ley le faculta al inspector a que pueda realizar todas las diligencias necesarias para el debido cumplimiento de sus funciones. Entonces, esto no lo podemos impedir, ¿no? Hacerlo implica una multa por obstrucción a la labor inspectiva. Entonces, eso sería lo peor que podríamos hacer, ¿no? Entonces, hay que saber cómo reaccionar ante una inspección, pero sobre todo para poder estar preparados hay que conocer la norma, hay que conocer de técnicas de defensa, que también lo vamos a ver en el evento, para afrontar satisfactoriamente una inspección de trabajo. Sobre las sanciones que impone el Ministerio de Trabajo, lo que hace es, en principio, realiza una función inspectiva, notifica a la empresa respecto a los documentos que debe exhibir o los documentos que es necesario que los presente ante el Ministerio de Trabajo. Una vez que el inspector recopile toda la documentación, analiza, procesa toda la información y después puede volver a requerir información adicional. La empresa otorga esa información adicional. Al final el inspector emite un informe que va a generar que la empresa haga su descargo en el plazo de 15 días respecto a todos los errores, deficiencias que pudo haber encontrado el inspector de trabajo. Al momento de hacer este descargo es importante también estar bien asesorados, porque un descargo implica muchas veces que el empleador
el empleador, en este caso la empresa, o bien reconozca la deuda, o bien reconozca, perdón, la falta, o bien tenga los argumentos y los mecanismos necesarios para desvirtuar una imputación hecha por el inspector de trabajo. No olvidemos que hay reducción de multas, ¿no?, hasta un 50% en caso de que se haga la subsanación de las infracciones. Entonces la empresa tendrá que ver en este caso la forma de subsanar dentro de esos 15 días de la infracción cometida, ¿no? Y posteriormente ya viene una resolución en la que se le absuelve de los cargos imputados, o en su defecto se le impone una multa. Y una vez que se impone la multa, ya ahí esta resolución es la primera resolución emitida por el Ministerio de Trabajo ya para iniciar un procedimiento de cobranza coactiva. Frente a esta resolución ya que emite un pronunciamiento del Ministerio de Trabajo imponiendo una multa, cabe la interposición de recursos impugnativos. En el evento también vamos a ver qué clases de recursos impugnativos existen y en qué plazos y cómo debe hacerse este recurso de la mejor manera a fin de evitarse que la multa sea confirmada en segunda instancia. Y en caso de que haya infracción, efectivamente, hay que subsanar dentro del plazo, ¿no? Muchas veces cometemos el error de aferrarnos a que no hay infracción cuando las cosas y los hechos son tan evidentes que muchas veces, como se dice, no podemos tapar el sol con un dedo. Ya la infracción está dada y no cabe otra cosa que subsanar la infracción antes de negarla u ocultarla, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta en qué forma podemos subsanar de la forma más eficaz posible para evitarnos una multa. Una vez que interpongamos un recurso impugnatorio, llámese la apelación, va a una segunda instancia en la que tendrá que revisar la resolución que puso la multa, tendrá que analizar los descargos o el recurso de apelación de la empresa y emitirá al final una resolución final con la cual terminará el procedimiento administrativo. Si la empresa considera que su derecho ha sido vulnerado o que la resolución de última instancia administrativa le genera un agravio, puede recurrir incluso ya ante el Poder Judicial vía una acción contenciosa administrativa, ya para que el Poder Judicial sea el que determine en última y definitiva instancia si la multa impuesta contra la empresa es de acuerdo a ley o no. Entonces, esto es a grosso modo un procedimiento, el procedimiento que se sigue. En el evento vamos a ver también cuáles son las implicancias de la nueva ley de SUNAFIL, la ley 29981, ¿no? ¿En qué forma se ha modificado la Ley General de Inspecciones y cuáles son las funciones y competencias adicionales que se le ha otorgado a esta Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral? A grosso modo, podemos decirles de que la SUNAFIL como superintendencia ya va a tener una competencia mucho más amplia y su función controladora y fiscalizadora va a ser mucho más definida y va a centrarse en que el inspector de trabajo va a tener facultades no solo para ver el tema de infracciones laborales, como actualmente se ve, sino también dar énfasis también en el aspecto de lo que es la seguridad social, tanto en salud como en pensiones. Hoy en día las inspecciones de trabajo casi en un 70% se han centrado en infracciones laborales, pero no se ha tocado mucho el tema de seguridad social. Reconozcamos que aparte de los derechos laborales hay también derechos de la seguridad social, tanto en salud como en pensiones.
ese tema o ese punto era un poco débil en la actual función inspectiva. Con la nueva ley de SUNAFIL se va a dar preeminencia también a este tema. Se va a ver el tema de pensiones, ¿no? Ustedes saben que en pensiones existen los regímenes, puede ser el privado o el nacional, ¿no? Si estás en una AFP o estás en un sistema nacional de pensiones, se va a tener que ver si es que el empleador, aparte de pagarle los beneficios sociales de acuerdo a ley a sus trabajadores, cumplir el ordenamiento jurídico laboral, si también está cumpliendo con la retención que de acuerdo a ley le corresponde, y si está efectuando los pagos llámese AFP o ONP, para asegurar el pago de la pensión del trabajador. También se va a ver que el empleador esté efectivamente cumpliendo con el pago de el porcentaje que le corresponde por el pago de salud, porque recordemos que las prestaciones de salud son de cargo del empleador. Entonces, muchas veces se ha dado casos de que el empleador no tiene o si bien retiene el importe que le corresponde al trabajador por pensiones, muchas veces no lo traslada a la AFP u ONP. Por eso se ve muchas demandas de la AFP contra empresas por no pago de los aportes de los trabajadores, ¿no? Entonces se va a tener que ver eso también. Se va a tener que ver también si es que por el sistema de salud está cumpliendo con el pago las empresas. Entonces, la competencia de los fiscalizadores de SUNAFIL va a ser mucho más amplia. Por eso hay que estar preparados. También va a entrar, si va a tomarse como con bastante preponderancia lo que es el tema de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Este punto también lo vamos a ver en el seminario, qué tipo de infracciones se cometen en las empresas usualmente. Ya sabemos que está en vigencia ya lo que es la nueva ley de seguridad y salud en el trabajo y que nos obliga a tener ciertos documentos dentro de la empresa que son de carácter obligatorio, ¿no? en lo que es para evitar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Muchas empresas aún no cuentan, por ejemplo, teniendo más de 20 trabajadores, a veces no cuentan con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, no tienen un mapa de riesgos, no tienen un libro de registros de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, o no realizan capacitaciones de seguridad social a sus trabajadores, o no realizan exámenes médicos periódicos a sus trabajadores antes, durante y al final de la relación laboral. Es decir, existen un sinnúmero de obligaciones que tienen las empresas que no los están cumpliendo, y que si bien actualmente es flexible la fiscalización, no es a tanta profundidad, pero con la nueva ley de SUNAFIL sí va a ser más minucioso estas investigaciones, y allí sí muchas empresas van a incurrir en faltas, las que no están preparadas, y van a generarse multas que, como repito, van a ser mucho más drásticas, llegando incluso hasta las 200 UITs. Entonces, teniendo este panorama, es necesario que todas las empresas estén preparadas para afrontar exitosamente una fiscalización laboral. En este evento, en este seminario, les daremos no solamente el conocimiento de las normas que rigen la función laboral, sino las herramientas y las estrategias básicas para afrontar exitosamente una fiscalización laboral. Entonces los invitamos para, reitero, este 28 de junio, de 9 a 1 de la tarde, en el Hotel Estelar de Miraflores, en donde estaremos tratando este importante tema. Muchas gracias.